Bienvenidas, almas hermosas, a un nuevo episodio de vuelta por acá con Códigos de Luz. Hoy quiero hablarte de algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o vamos a experimentar o estás transitando. Y con esto me refiero a las caídas de conciencia. Si te sientes sin propósito, sin dirección, o si vuelves a viejos patrones, hábitos de pensamiento negativos, si estás reaccionando con ira, miedo o necesidad de control, estas son señales de que estás transitando una caída de conciencia. También puedes experimentar que sientes que te desconectas de tu cuerpo o de tu sentir y que empiezas a buscar afuera la validación o la salvación. También puede sentirse como que tu energía se apaga, pierdes la motivación o la inspiración. Estas señales no son retrocesos, son avisos de tu alma. Algo necesita más amor, más comprensión o más luz. En el camino evolutivo del alma, la conciencia no es lineal. Subimos y bajamos. A veces despertamos, otras veces volvemos a dormir. Estas son las caídas de conciencia, esos momentos en que nos desconectamos de nuestra esencia, del presente, de nuestra verdad interior. Lejos de ser errores, estas caídas son procesos sagrados de aprendizaje. Cada vez que caemos, algo en nosotros pide ser visto, reconocido, sanado o liberado. ¿Qué es una caída de conciencia? Para aquellos que todavía no conocen el concepto o el desarrollo de esto, es cuando nosotros dejamos de actuar desde la presencia y volvemos a patrones inconscientes como miedo, control, victimismo, culpa o desconexión. Es ese instante en que nos olvidamos de quiénes somos realmente y volvemos a identificarnos con el ego, con el dolor o con la mente reactiva. Realmente estas experiencias no son una pérdida de conciencia total, sino como una contracción energética del alma. Es parecido o también puede ser una noche oscura, donde el propósito de existir se nubla temporalmente. Voy a hablar de 3 tipos de caídas de conciencia y así reconocer si alguna de estas estás transitando o puedas transitar y las reconozcas en el momento para también saber cómo salir de ellas. Esto podríamos verlo también como unas etapas iniciáticas de un nuevo despertar, porque el despertar de conciencia no sucede solo una vez, sino que este se va dando en la medida del proceso de la experiencia de la vida. Podría ser la caída emocional, que es cuando nos domina la herida y perdemos equilibrio interno, recordando siempre que este tipo de reacciones o comportamientos suelen ser en gran parte inconscientes, pero bueno, para eso estamos hoy aquí brindando información y orientación para hacerlos conscientes. Si la caída es mental, es cuando el ruido de la mente eclipsa la intuición. Ese ruido interior no te deja escuchar la voz del alma. Así como cuando es la caída espiritual, que aquí es cuando sentimos vacío, desconexión o desilusión del camino. Sientes que ya nada tiene sentido y que no hay respuestas y que ya no hayas dónde buscarlas. También está la caída energética, que es cuando el cuerpo se agota y necesitas reconectar con tu energía vital. Esto podría ser por falta de autocuidado. Entonces cada una nos enseña a volver a habitar el corazón. Cada una de ellas es una iniciación. Esto es que la vida te está preparando para una expansión mayor. Si las estás transitando, naturalmente no la vas a ver con toda esta conciencia de que sé que voy a dar un salto o voy a dar un paso más adelante. Pero cuando sabes que es parte del proceso de la experiencia de la vida, puedes decir, oye, ya yo sé que esto es transitorio, porque en la vida todo pasa, así que voy a observarme, voy a habitar esta experiencia y la voy a aceptar. Y allí es donde radica la sabiduría, porque sabes que es una experiencia que no puedes simplemente rechazar, olvidar o hacer a un lado, sino transitarla, de modo que así no se repetirá con frecuencia en tu vida, porque las estás mirando y esto hace que la luz ilumine esas sombras que te está mostrando tu experiencia. Estas caídas de conciencia detrás tienen un propósito oculto y este es un propósito evolutivo, que no tiene ninguna otra función más que recordarte tu propio poder y tu luz. Recuérdalo.
No se trata de evitar las caídas, sino de atravesarlas con conciencia. En la oscuridad aprendemos humildad, desapego, entrega, soltar. En realidad es el descenso que prepara el renacimiento. La flor de loto no crece en el aire, como todos sabemos, sino en el barro. Así también nuestra luz florece tras el contacto con la sombra. Se dice que en la medida en que nosotros estamos expandiendo nuestra luz, tendremos la prueba de la sombra para generar el equilibrio, que es una ley universal, la ley de correspondencia, en la que también se genera ese equilibrio en donde tanto la sombra como la luz están operando desde ese punto consciente en donde la sombra no nos domina, sino que nuestra luz es la que siempre va a estar operando en nuestra vida. Entonces, aquí podemos hablar también de cómo volver a elevar tu conciencia después de caer, porque cuando ya conocemos la información y sabemos que lo estamos transitando, sabemos que es pasajero, entonces vamos a poner en práctica ejercicios y recursos que nos ayuden a salir lo más rápido posible de esta situación. Como siempre les recuerdo, no desde la huida o el rechazo, sino desde la comprensión y la conciencia. Bien, ya saben que uno de los primeros tips que siempre les estoy recomendando es la autoobservación, que es mirarte a ti sin juzgar tus estados internos. No te castigues por haber caído, porque la autocrítica solo te hunde más. Aquí, mira lo que sientes con ternura, con compasión. También está la respiración y la presencia. Así que date una pausa, respira, habita el ahora. La mente siempre va a viajar hacia el pasado o al futuro, pero el cuerpo siempre está en el presente. Y esa es tu tarea, llevarlo al presente a través de la respiración. También puedes practicar el silencio consciente. Este te ayuda a disminuir el ruido mental para escuchar el alma. Cuando todo se apaga, no busques respuestas inmediatas. Deja que el alma te hable allí, en el silencio. También podrías optar por el acompañamiento terapéutico o espiritual. Porque te hablo de este tipo de acompañamiento? Porque a veces, claro, sí tenemos amistades o familiares, pero muchas veces esto nos juzgan porque, bueno, es una manera de dar un consejo quizá, porque no lo hacen con una objetividad como lo hace un profesional. A veces necesitamos una mirada amorosa que nos recuerde nuestra esencia. En el caso de la terapia, la hipnosis o la meditación consciente pueden ser grandes llaves. Y esto de reconocer la raíz del patrón sería ideal para sanarlo. A mí en ocasiones me pasa que hay pacientes que no necesariamente están en consulta ya, sino que me escriben un mensaje y basta con un texto, una frase, una reflexión y los ayuda a salir del estancamiento, porque es una reflexión objetiva dirigida a ese momento en el que se requiere luz y no un juicio. También puedes practicar la compasión, esto de tratarte con la ternura que mereces en los momentos difíciles. Habla contigo mismo, contigo misma, así como hablarías con un amigo que está pasando por lo mismo. No necesitas entenderlo todo ahora, solo amarte en medio del proceso. Un consultante en algún momento me dijo que hizo este ejercicio, pero tampoco se lo había recomendado, sino que surgió de su propia sabiduría. El hecho de que sentía confusión mental, había mucho ruido. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue colocarse sus audífonos, sus auriculares, y hizo que estaba hablando con otra, como si estuviese hablando con otra persona por teléfono, pero estaba hablando era con él mismo. ¿Y qué hizo esto? Esto le dio claridad, le permitió mirarse con otros ojos y saber que lo que estaba transitando era momentáneo. Entonces allí es donde está la verdadera sabiduría del ser, buscar dentro de ti esos recursos y herramientas que ya están. Y si escuchas la voz de tu alma, notarás que siempre te va a llevar a la calma, al amor. Entonces, como reflexión final, las caídas de conciencia no son el fin del camino, son realmente el inicio de una nueva versión de ti, porque la vida realmente no te está quitando nada, te está volviendo a ti mismo, a ti misma. Recuerda que cuando caigas, no estás fallando, estás renaciendo, estás aprendiendo a amar lo que antes rechazabas o lo que antes no veías o no eras consciente. Cada caída te lleva más profundo en tu luz y mientras más profundo vas, más real te vuelves. Cada descenso prepara una expansión mayor, cada sombra revela una parte del ser que anhela integrarse porque nosotros vinimos a eso,
a integrar lo que está oculto, las sombras, para no repetir más aquello que nos llevó a situaciones que no eran nada favorables para nosotros. Así que recuerda, no estás perdiendo tu camino, estás profundizando en él. La conciencia no siempre se eleva en línea recta, a veces desciende para poder renacer desde un nivel más alto. Y como estamos en una realidad de polaridades, para llegar al cielo hay que también transitar el infierno. Y esas son solo metáforas de lo que les estoy hablando hoy. Y así se ve y así se siente. Más hermosa, sigue brillando incluso cuando no veas tu propia luz, porque siempre está allí dentro de ti. Recuerda, no temas a tus descensos, porque ahí es donde el alma busca expandirse. Te envío un gran abrazo. Si este podcast fue de utilidad para ti, toma lo que consideres y lo que no, simplemente lo haces a un lado. Compártelo con alguien que sientas que lo necesita en este momento, porque muchas veces una cápsula de estas ayuda a personas a salir del hoyito en el que se encuentran y a renacer. Así que bueno, nos vemos pronto.